Rulfo fue un escritor maldito, silencioso y lacónico, mentiroso y misterioso, siempre acompañado por la muerte y de una mirada inocente. Apenas escribió una novela, que fue de 100 páginas, que es la que le ha dado el título en el Olimpo de los escritores, y un pequeño libro de relatos que casi lo iban a publicar, y luego una novela que al fin hacia el final de su vida que nadie se acuerda de ella. Dejó más de 7000 negativos a su muerte, y sus fotos están a la misma altura que sus textos. Y esta es quizá la respuesta a una producción literaria tan escasa, luego lo veremos. Y es que la mismísima Susan Sontag llegó a decir que Rulfo era el mejor fotógrafo latinoamericano que había conocido nunca. Algunas veces los escritores acaban siendo artistas, y en otras sencillamente son escritores, no es lo mismo. Rulfo fue un artista y en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en el debate de la especialización, el encasillamiento creativo y cómo se pasa la historia o cómo hay personas que quieren ser artistas y otras que sencillamente lo son porque no quieren ser artistas. Pero antes vamos a hablar un poco de Pedro Páramo, que es su obra maestra, pues la novela que le dio a conocer en tan solo 100 páginas, y a través de esa obra podemos ver muchas más cosas que nos ayudarán a entender el resto de sus creaciones artísticas. Vamos allá. Hay que entender que Pedro Páramo es un destilado poético. Es una novela condensada que fue mutilada por su autor durante muchos años y mucho tiempo hasta llegar a esas 100 páginas que son una perfección estilística. No es un libro sencillo en su estructura o de comprender en una primera lectura, pero es un libro muy sencillo de disfrutar si te gusta la literatura, porque es pura poesía y tiene una fuerza descomunal. Se nota mucho el trabajo de pulido que hay detrás. Y es que Rulfo recortó del manuscrito original 150 páginas o más, y corrigió innumerables veces, borrando cada palabra, cada adjetivo que sobraba, cada frase que no era esencial, hasta que tú notas que casi todas las frases que aparecen en la novela son un subrayado y tienen muchísima fuerza. Por eso es un libro que se comenta y se analiza muy bien, pero a la par se disfruta también y que siempre admite muchas relecturas y lo agradecen, no como algunas otras lecturas que una vez las terminas pues puedes directamente olvidarte de ellos. Y por cierto, para los comentarios de este vídeo, yo me he basado en la edición de Cátedra a cargo de José Carlos González. Es un libro muy barato de conseguir y lo interesante es que la mitad de este libro, de esta edición, son comentarios sobre la estructura, son en pequeños ensayos, pequeñas estructuras, apéndices, muchísima información que te ayuda a degustar y a comprender la novela en su totalidad, siempre después de una primera lectura, porque si no te vas a cargar la esencia y lo bonito de lo desconcertante que es leer este libro de buenas a primeras. Y ahora veremos por qué. A primera vista estamos ante una trama muy sencilla, y cualquier gran obra tiene esto, es sencilla de explicar en su apariencia. Y Juan Preciado, cuyo nombre no sabemos casi hasta la mitad del libro, recibe una petición de su madre cuando ésta yace moribunda en su lecho de muerte. En frase de la propia novela de Juan Preciado: le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. Súper bonito. Y va a un pueblo decadente, que es Comala, que es un pueblo caliente, fantasmagórico, y va en busca de un padre que él nunca ha conocido, y este es Pedro Páramo, el que le da el título a la novela. A partir de aquí se sucederán una serie de historias perfectamente intercaladas a pesar del aparente caos inicial, porque pronto nos veremos inmersos en una narración que no sabemos exactamente por dónde nos está cogiendo, pero que si tienes una lectura atenta te darás cuenta que todo tiene mucho sentido. Esto de verdad es una novela que, aunque tenga 100 páginas, es un libro que solo recomiendo a gente que le guste la literatura, la poesía y que le guste leer de verdad. No es un libro que a peña que lea más bestseller o que no esté acostumbrada a leer le vaya a entrar, porque necesita una lectura atenta. Si Rulfo le quitó 150 páginas de un manuscrito, que luego en páginas del libro son muchas más, es por algo. Y eso se traslada a la narración de la novela, entonces te exige a ti también como espectador, y ya sabéis que esto a mí me encanta cuando te hacen partícipe, que estés atento. Y en este caso no es un ejercicio de estilo donde se están riendo de ti gracias al posmodernismo literario, sino que realmente todo tiene un sentido. Y esto no es para ahuyentar a nadie, sino simplemente porque realmente es una novela que merece ser disfrutada. Es un clásico literario. Rulfo para mí es el mejor escritor mexicano que hay a día de hoy aún. Entonces, simplemente es porque se tiene que disfrutar bien, si no, no vale la pena. Es que a la tercera página, si no estás atento, vas a estar perdida. Bueno. Total, que a partir de aquí se suceden una serie de historias tejidas en capas con subtramas dentro de otras capas que se irán desvelando poco a poco y que nos van
presentando o enseñando con una perspectiva poliédrica a ese padre ausente tan misterioso que es Pedro Páramo. Pero no solo es la búsqueda de ese padre ausente, realmente al final, a la medida que vas leyendo, te das cuenta que el personaje real principal, el protagonista de esta novela, es Comala, el pueblo infernal y fantasmagórico. Es un recurso típico de la literatura gótica que Rulfo refresca y se lo trae a su propio contexto, que no tiene nada que ver donde nació la literatura gótica, y lo reubica de una forma excelente. Comala es quien habla y quien calla al mismo tiempo, su espíritu el protagonista de la novela, y no ni Juan Preciado ni Pedro Páramo, y con este tip ya puedes comprender casi toda la novela de una. Enseguida te das cuenta que los otros personajes se vuelven secundarios, y que estás ante una auténtica ópera entre los muertos y los muertos. Normalmente se explica entre los vivos y los muertos, pero para mí no, para mí todo esto va de muertos. Y es que si estás hablando de Rulfo, ten claro que la muerte está detrás, es más fácil entenderlo así. La muerte es la clave de la novela también de Rulfo, y aunque estemos ante un lugar común, esto es típico de las grandes novelas, tratan temas universales de una forma única o excepcional. Desde la antigua Grecia hasta escritoras contemporáneas de Rulfo, como puede ser María Luisa Bombal, escritora chilena, la muerte ha sido protagonista indispensable en la ficción y en la mitología. Que los muertos hablen, que el inframundo interactúe con lo real, no nos debería parecer original o sorprendente por sí mismo. Pero como toda obra revolucionaria, la novela de Pedro Páramo esconde algo que no había sucedido hasta entonces, y es que no existe ninguna diferenciación entre ambos mundos. Ambas dimensiones recorren exactamente el mismo plano narrativo, de modo que el tiempo, la unidad básica para gestionar cualquier relato, se dinamita y obtenemos una riqueza literaria espectacular. Y esto se percibe, es algo que vas a notar a medida que vas leyendo el libro, que quizá en una primera lectura no te das cuenta, por eso insisto en la relectura que tiene este libro. ¿No están ustedes muertos?, les pregunté, y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. Solamente está asustado, dijo la mujer. La influencia de Pedro Páramo ha sido tal que el boom latinoamericano no se entendería sin esta novela, y es que el propio García Márquez, el autor más icónico del boom al final, confesó agotar ediciones enteras de Pedro Páramo para ir regalándolas a sus colegas cuando le venían a visitar, porque de ese modo podían debatir luego cuando regresaran a otra cena o a otra comida a verlos sobre la novela que tanto le apasionaba. Y de hecho Márquez, Márquez también te digo que era muy charlatán en sus entrevistas, porque es que es curioso, porque es una figura muy opuesta al personaje de Rulfo. Y yo admiro a Márquez, o sea, simplemente comento el personaje de él que se mostraba en las entrevistas. Y había llegado a decir que podía recitar del derecho y del revés la novela de Pedro Páramo. Y de hecho también, si te vas fijando en pequeños detalles, hay muchísimas similitudes y se nota que es una influencia en 100 años de soledad. E incluso me atrevería a decir que el misterioso brujo gitano de 100 años de soledad, Melquíades, sale de uno de estos personajes muertos que hay en esta opereta de Comala, de Pedro Páramo. Pero bien, esto era solo para destacar, ¿no?, la gran influencia que tuvo una novela tan corta y cómo se convirtió en una figura de culto su autor dentro de ese boom latinoamericano que sí que fue absorbido por el mercado de una manera masiva y universal. Entonces aquí tenemos el origen, por eso es tan importante. Y insisto mucho, la vivencia, la permanencia de ese libro es descomunal. Tú lo sigues leyendo a día de hoy y entiendes por qué es un clásico. No ha perdido absolutamente nada. Y películas como la que hizo Netflix hace nada, que también le dieron un Oscar, como, madre mía, ¿cómo se llamaba? Sí, la de Roma, de Alfonso Cuarón. Vale, no directamente, pero es cualquier tipo de producción cinematográfica, cultural, que ya huele a Rulfo, es que tiene la influencia de Pedro Páramo, es muy bestia. Y también lo es por el tratamiento de los temas, esa visión decadente, nihilista, que en realidad viene por un desencanto con la revolución, que luego comentaremos, pero que también tiene que ver con una anticipación al tiempo que está por venir, ¿no? Porque ese nihilismo contemporáneo que está tan asociado al posmodernismo, a la era política cultural posmoderna, es muy vigente, ¿no? Y que se simboliza en ese sujeto individualista neoliberal, y que, en general, para este tema, si te interesa, recomiendo un libro sobre el nihilismo contemporáneo de Alain Badiou. Y si te da pereza leer Alain Badiou, en el vídeo que hice de Elden Ring, el último vídeo que hice, que ha visto muy poca gente porque es de videojuegos, pero no hablo de videojuegos, hablo de lo mismo, que los mismos temas que tocamos, explico en una parte de ellos el tema del nihilismo, las distopías y en general, si te interesa, ahí lo tienes. Y luego en el panorama literario actual, los temas que trata Rulfo
están completamente de moda. Hemos visto un auge de autoras como Mariana Enríquez, que para mí es la más representativa y quizá la más divertida de leer, la que más gracia tiene y la que más sentido le da a esta moda, y que siguen claramente la estela de este tipo de literatura. No es una influencia tan directa como si lo fue en Márquez, pero hay una evidente línea que viene por aquí. Esta es una semilla que hay ahí, y si te gusta Mariana Enríquez, te tiene que gustar Pedro Páramo por pelotas, porque es que de verdad, o sea, son muy distintos, pero ahí está el mismo germen. En el estilo Enríquez es mucho más sencilla y tiene otras influencias más populares, pero al final bueno, es lo mismo. Total, lo que quería decir aquí es que en la literatura actual se utiliza mucho la clave de Rulfo, la misma esencia, para tratar temas políticos distintos a los que le competían en su tiempo, como pueden ser el feminismo o la identidad y los movimientos identitarios, que es básicamente las temáticas políticas que inundan toda la literatura más contemporánea. En este campo ha surgido un auténtico hormiguero de autoras cortadas por el mismo patrón y cuyas novelas se reproducen de forma casi algorítmica, al paraguas de editoriales que están ávidas de hacer pasta con el capitalismo disfrazado de ideología. Este es un tema muy polémico, pero que si estás metido o muy metida en el mundillo literario actual, te das cuenta que existe. ¿Qué pasa? La gente consume la literatura de esa forma, consume como un producto, y al final no se da cuenta de, si no te dedicas de una forma profesional o académica, a este tipo de detalles, y a veces incluso se pasa por alto, porque la gente más académica no lee tanto novela contemporánea porque pasan de ello y están ahí como un ostracismo con la antigüedad y los clásicos que estén muertos todos ya, y la gente más actual, más metida en el mundo literario contemporáneo, pasan de ese otro mundo y se creen que todo lo que va saliendo pues ya es bueno por sí, por cómo se vende. Bueno, aquí voy a meter una cuña un poco polémica, pero es que me entra mucho, me apetece muchísimo ponerla y creo que viene a pelo con el tema, porque Rulfo es una semilla, un ADN de toda esta literatura contemporánea que estamos viendo. Ya digo, aunque sea casi de forma involuntaria. Y esto lo hacen todas las editoriales, tanto las más pequeñas que no conoce nadie, como ha sucedido con Carcoma de Laila Martínez, una novela que está muy relacionada con los muertos y ese tratamiento de la muerte que hay en Pedro Páramo, que es de una editorial que no conocía absolutamente nadie hasta, yo qué sé, pues a la famosísima Anagrama, que cada día tiene menos prestigio, pero que ahí está, con la nueva novela de Irene Solà, que es una autora catalana que no entiendo aún cómo tiene tanto nombre y tanto movimiento. Parece ahí que tenga una cuna de padrinos entera dándole un paseo. Pero bueno, que la última novela que ha sacado, no sé si ya está la traducción, pero la puedes leer en catalán ya, y que es un refrito, es Pedro Páramo metido en la freidora con una nueva skin política, para mí menos sugerente que la que el propio Rulfo trataba en su novela, pero claro, actualizada a las corrientes actuales de pensamiento en clave más política, porque es que la mayoría de editoriales ya no buscan textos, sino que buscan ideas políticas por encima del propio texto. Esto es una inversión de lo que solía pasar, luego lo explico un poco mejor. El caso es que Irene Solà, si l'has de llegir, l'has de llegir en català, perquè és que si no, no té sentit. Vull dir que és un tipus de literatura que té sentit comprenent el llenguatge de la pròpia identitat regionalista que té i de la tradició cultural del català i de la llengua escrita en català, perquè un cop està traduïda, las traducciones tienen un tono ñoño absoluto que pierde el sentido que puedo llegar a comprender que se valore en esta autora. Pero bueno, esto es un comentario personal. A mí me parece un mojón como una catedral y la típica figura literaria que se convierte eso en una figura usada por los medios, por los sistemas culturales, que da igual, ya no tiene nada que ver ni con independentismos políticos ni con nada, tiene que ver con otros asuntos que mezclan cultura y política y que podría suceder en cualquier lugar. Luego venga a dar becas y premios raros ahí por ahí, pero bueno, esto sería hablar del mundo literario, esto lo podemos hacer en otro, que tiene tela que cortar, porque es la cosa más corrupta, más cochina y con las puertas más cerradas del mundo cultural que existe en la actualidad, ¿no? Tienes dos mega multinacionales, con alguna otra multinacional más chiquitita por ahí compitiendo, y un grupúsculo de mini editoriales que lo que hacen es intentar ir a la cola de las corrientes para poder vender. Literalmente para mí está totalmente capado. Se cierran las puertas a nuevos manuscritos, se le deja el criterio en oficinistas y agentes editoriales que tienen alma de tiburón y en fin, realmente es penoso el mundillo literario. Pero vale, vuelvo.
Yo os digo, si os interesa el tema, lo podemos tratar en un vídeo, hacemos un directo y me lo podéis poner en comentarios. Volvemos al tema político de la obra de Rulfo, que es lo que quería comentar con esta especie de cuña en forma de puñalito. Esto no lo hago simplemente por despotricar, no, tiene un sentido dentro del vídeo y ahora veréis por qué. O sea, no tengo nada personal ni en contra de esta autora ni del resto de horda, porque es realmente una horda, porque aquí es donde es evidente que es un movimiento puramente económico en ocasiones, camuflado de cultural, porque se editan y se publican novelas pensando en las posibles ventas a través del hype que se le puede dar a esos libros y no en la obra en sí, porque la obra en sí no se lee, nadie, ninguna editorial acepta manuscritos para leer prácticamente. Entonces directamente buscan lo que les interesa para poder vender. Pero esto venía porque en las grandes novelas, lo que consideramos como grandes obras de la literatura universal, si es que eso existe de alguna forma, la crítica o la reivindicación política siempre queda en una capa interna, latente y extremadamente necesaria, pero invisible a una primera vista. Es como el corazón de una fruta, el hueso que no puedes comerte, pero que le da sentido a la existencia de aquel fruto y permite su posterior reproducción. En el caso de Pedro Páramo, vemos que los fracasos de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 son la semilla que esconde Rulfo en su fruta. Para mí es eso, o sea, no es que no tenga que tener reivindicación política, eso es absurdo. Una buena obra sí que la tiene que tener o tiene que tener ciertas ideas políticas, no política de circo, sino política entendida como participación social en tu sociedad, vamos, a la clásica todos politicón. Entonces, aquí que los amigos mexicanos, que sé que sois un montón de peña que estáis aquí, me corregís si me equivoco, pero por aquella época las ciudades de México crecían al amparo de las nuevas industrias después de la revolución, pero en algunas zonas marginales se quedaron muy apartadas y quedó una sensación de que la revolución no solucionó los problemas del campesinado, generando eso, una sensación de olvido, de eterno retorno donde los más débiles de la sociedad siempre quedan condenados al mismo papel. Pase lo que pase, las marcas de la historia van evolucionando, pero esa capa social siempre queda condenada a perder. Es como una partida de dados que ya está trucada y han perdido de entrada. Esa sensación, ese escenario, es el que se retrata en Comala. No hay ninguna duda de ello una vez sabes un poco la historia de aquel contexto, de dónde nació Rulfo, de cómo vivió aquello y cómo lo retrata. Y sin embargo, si nadie te lo cuenta y no perteneces o no conoces la historia de México y tú simplemente lees la novela, es una sensación que vas a tener, una percepción que se respira en el aire y que se puede incluso transportar a tu propia época, a tu propio lugar, da igual donde vivas, mientras compartas un poco aquel contexto cultural o civilizatorio y que sin embargo tiene una intención política que era muy marcada en Rulfo al final. Esta es la gracia de cómo la ideología, la política o las ideas de este tipo se transfieren a las novelas, pero quedan siempre como eso, como una esencia que tú puedes oler, pero que no es la capa principal. Entonces Rulfo está rememorando su infancia, sus lugares condenados a revivir los fantasmas de la historia sin importar el tiempo en el que suceden. Este modo de tratar el tema político, aquí ya no importa si eres mujer, si eres hombre, lo que quieras ser. Esa es la forma de tratar las ideas en las novelas y es la forma artística, porque le da esa estética y a la vez ese carácter interpretativo y es algo que sucede, por ejemplo, por decir alguna icónica que ya hemos trabajado en algún vídeo, es la de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, que es un autor que si no lo has leído también te recomiendo 100%, es otro clásico para mí. Y existen reivindicaciones, en Lemebel, existen personajes, existen historias, pero en ningún momento se come por encima aquel discurso a la novela y pasa el tiempo y salió en ese tiempo y permanece aquello, porque todas esas ideas se transforman en personajes, en historias. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Y lo destaco mucho porque en el panorama actual literario, que es de donde venía esto, se tiene una preferencia comercial, desde las editoriales sobre todo, ¿no? Que al final son quienes deciden qué vas a acabar leyendo. Esto lo hablábamos también en el arte, es como la gente que compra los cuadros o que tiene un poder político, las oligarquías de los lugares, al final son quienes deciden. No es una sola persona, son ese sistema de poder quien decide qué es la cultura, la buena cultura, la mala cultura y que luego nosotros pues consumimos. Entonces, el panorama literario actual tiene esa preferencia comercial y
hace explícito el mensaje político, porque ese mensaje político en la época actual vende, esa polarización política vende tanto para un lado como para el otro. Entonces, en la literatura siempre pues se tira más a ese falso progresismo que acaba siendo conservador, y quizá en otro tipo de libros más de ensayo, más de divulgación de ideas, se tira más hacia otras ideologías políticas que en la tradicional división de izquierda-derecha, que no estoy de acuerdo, ya lo he explicado en otros vídeos, pero bueno, para entendernos. Entonces, en el mundo literario más contemporáneo, con el fin de engrosar ventas instantáneas y mega hypeadas, pues se busca esto, ¿no? Se buscan perfiles de autoras muy marcados, se buscan libros muy con una temática y un estilo muy marcado, muy igual, porque ¿qué pasa? Hay dos megamonopolios y y después de esos megamonopolios hay unas pequeñas editoriales que tienen que buscarse la vida para sacar números, porque que una editorial o que un libro venda algo en día de hoy es muy difícil. Hay autores muy reconocidos, pero que realmente son reconocidos, que la gente los pararía hasta por la calle, que a lo mejor sacan un libro y no venderán más de 1000 copias. Es súper triste. Entonces se buscan esos productos, en clave de producto más que por encima de novela, que va a consumir un determinado público que ya está muy marcado, ¿no? Quizá un público más joven o más agitado que no está conectado con otros sistemas literarios, y se generan circuitos cerrados donde el vender 500, 400, 1000 libros es un éxito total. Esos libros salen, se ponen en circulación durante 3, 4 meses y al cabo de esos 3, 4 meses son sustituidos por un nuevo producto en forma de autora, de autor o de novela. Y así va reponiendo, ¿no? Se hacen campañas de marketing súper agresivas y se genera un circuito esquizofrénico donde las nuevas plumas que están haciendo un trabajo literario al final de corte pamfletista, casi para poder acceder a ese mundo y profesionalizar su escritura, que acabará siendo un fracaso porque nadie vive del libro prácticamente. Es muy difícil, a no ser que se hagan bestsellers o casos muy extraños que son excepciones que confirman la regla. ¿Esto por qué lo cuento? Porque obras como como Pedro Páramo de Juan Rulfo, son muy difíciles de ver flotar o de ver emerger en el panorama literario actual. Porque ese carácter más sutil, que no es tan panfletista de buenas a primeras, porque al final Rulfo está en contra de ese carácter revolucionario que quizá en la época sí que estaba más en auge, pero no importa porque va todo hacia el lado literario. Lo que se está valorando por encima de todo es ese carácter narrativo artístico. Entonces, la gente que no trabaja de un modo totalmente panfletista o a la moda del momento editorial y no tiene contactos, padrinos, madrinas o ciertas pasarelas, es imposible que la vayas a leer. Y no es que no exista, no es que ahora la gente lea menos, que sea un sistema peor, que no sé qué. No, la gente probablemente hoy en día lee más que nunca. O si no lee más que nunca, pues tal como hacemos aquí, transformamos el texto en voz y se vuelve a una oralidad que siempre ha existido, que al final es el mecanismo más propio del ser humano para comunicar. Al final la escritura es una tecnología para almacenar ciertas ideas, pero no es porque sí lo mejor que haya para transmitirlas. Eso no es cierto. Entonces aquí mi crítica viene un poco a eso, que hay ciertas personas que podrían escribir como un Rulfo a día de hoy, que es que la mayoría de casos se tienen que ver silenciadas, topándose con muros editoriales por no estar metidos en un mundillo, porque eso no es lo mismo ser escritora, que escribir. No es lo mismo. Y hay muchos muros editoriales. La mayoría de editoriales, prácticamente todas no aceptan manuscritos. Y cuando ponen que lo aceptan, de repente les llega 1000, 2000 y no los van a leer. Entonces estamos en lo mismo. Son oficinistas y 4 agentes mafiosos literarios quienes están decidiendo qué se lee, qué no. Cuando deciden en una industria cultural, ya como lo analizaba Adorno Horkheimer, que siempre lo repito con el tema de la industria cultural, al final lo que están buscando son productos que se vayan a consumir en forma de figuras que se puedan mover por redes sociales, por periódicos y que garanticen una visibilidad y un cierto tipo de personaje, y novelas que se puedan vender. Y Pedro Páramo es una novela que no se podría vender de buenas a primeras y que son ese tipo de libros que necesitan un momento más pausado de gente que lea manuscritos, de gente que acepte correcciones con los manuscritos a largo plazo, gente que lo pueda comprender y en general un sistema un poco más salubre literario que quizá antes sí que estaba, porque
pero no como esto no es una reivindicación a un pasado mejor, sino simplemente las condiciones de los medios y de entretenimiento de la gente permitían que aquello fuese así. Hoy en día está más dinamitado y hay muchísima información, muchísima sobreestimulación, pero claro, no puede ser tampoco que la literatura quede en nichos ultra especializados donde para descubrir algo bueno tengas que estar mega metido en algún rincón donde alguien te pase una fotocopia hecha a mano por un autor a un autor, así que valga la pena. Y bueno, que también existe cierta libertad, porque entonces los autores de hoy en día, cuando acepten que no van a ganar pasta y que no va a ser un producto lo que hagan, pues tendrán esa libertad creativa que Juan Rulfo en cierta manera tuvo, porque él al final se dedicó la vida. Había un tío, creo que era un tío que lo enchufaba en departamentos de estos de funcionario y él iba allí, se rascaba las bolas y escribía, ¿no? Y el trabajo suyo lo hacía fatal, pero bueno, era una persona que no estaba centrada en una ambición de tener que ser tal, ¿no? Sino que era una persona, pues eso, que lo que quería era escribir, y evidentemente quien escribe quiere que lo lean, pero bueno, que son casos distintos. Que eso le daba cierta libertad creativa donde pues el interés es la curiosidad o la exploración meramente creativa por encima de lo comercial. Hay petardos que son las fiestas del meu poble. Bueno, después de la rajadita, si alguien tiene algo que opinar, ya sabéis, en comentarios yo os leo. Volvemos a Rulfo. Cuando Rulfo publica esta novela, la moda literaria es claramente regionalista y de corte realista. Esta moda no desaparecerá porque hay un carácter muy regional en una obra como Pedro Páramo, pero que se disfruta igual. De hecho, a veces considero innecesarias las anotaciones de la edición de cátedra donde te explican palabras propias de la jerga mexicana, que es como, ya mola colegir el significado por el contexto de tal. Que sé, lo absurdo que te vayan haciendo anotaciones todo el rato. Vale. Entonces, estamos con eso, que hay una moda regionalista y de corte muy realista. Se nota más en su libro de relatos, El Llano en Llamas, que es un gran título, por cierto, y que nos demuestra pues, esa búsqueda perfecta del estilo de Rulfo, y que también luego veremos como una herencia en Pedro Páramo, pero que no será el fundamento, sino que la incorporación de nuevas técnicas estilísticas que ya se iban consolidando en aquella época, pues a través de no solo de los movimientos artísticos como el dadaísmo, que es un movimiento literario al fin y al cabo, o los trabajos de James Joyce, que pensad que claro, pues sí que se han realizado, pues novelas han publicado como Ulises a lo mejor 20 y pico años antes, pero a medida que se va traduciendo, se va consolidando esa corriente y va llegando a los lugares, no es como a día de hoy, que hay algo de moda, pasa un año y ha pasado de moda y ni te has enterado. Entonces, los tiempos eran distintos, pero aquello empieza a permear y bueno, el camino se cierra y se construye un puente entre el pasado y el futuro, como sucede a Matisse en la pintura. En el vídeo de Matisse lo comentamos, o en el mismo Quijote. Es una característica muy común en las grandes obras artísticas, literarias, culturales, como quieras, el cierre de un agotamiento pasado y el advenimiento de una novedad perfectamente sincronizado en una misma obra, ¿no? Es un puente, estas grandes obras suelen ser un puente entre el pasado y el futuro, hechos de una forma estilística que los convierte no en atemporal, que es una palabra que odio, sino en fácilmente comprensible o como un nexo que hace disfrutable una cosa o la otra sin matar una o ir en contra de la otra o ser excesivamente como un extremo. Bueno, luego Rulfo, cuando fragmenta deliberadamente la estructura, sintetiza al máximo, rompe barreras y reglas no escritas sobre la creación literaria. Hay que entender el contexto. No es lo mismo hoy en día, que estamos tan acostumbrados que se nos hace un cliché este tipo de estructuras fragmentarias, ¿no? Hablar de fragmentario en literatura es un cliché ya a día de hoy. Entonces, es ese tipo de interpolaciones constantes, que son como... Las interpolaciones son cuando se atraviesa un pensamiento, esto Bolaño lo hacía mucho en medio de la narración. Y en Pedro Páramo no solo se hace de una forma, sino que se hace de varias. Y es un juego poder descubrir de dónde vienen cuando lo vuelves a leer. Eso es muy divertido hacerlo. Y te recomiendo hacerlo si es la segunda vez que lo vas a leer. Y al final toda esta serie de características se acabarán llamando o conociendo como el posmodernismo literario. El posmodernismo lo trato en casi todos los vídeos que vamos tocando aquí, porque da la casualidad que es pues eso, que ha ocupado el tiempo más reciente y que para mí ya está pasado, entonces se puede estudiar de una manera más apropiada, ¿no? Pero cuando Rulfo escribía estaba en pañales, estaba naciendo aquello, y por eso también lo consideramos un precursor de ese estilo, especialmente en lengua hispana. El género del posmodernismo literario es ambigüedad por sí misma. Entonces, definirlo es una mierda.
Pero bueno, entonces mira, hablando de mierda, es que la mierda sirve para abonar tierras fértiles donde crecen luego grandes árboles en libertad y todo muy, muy bonito, y luego también sirve para pues que se quede fermentada en cubos apestosos donde todo vale y hace que nadie quiera meter la mano dentro porque huele mal. Entonces esto es un poco el posmodernismo literario, porque esto es algo que también sucedió en el arte y es un precio que seguimos pagando hoy en día. Contiene o engloba obras excelsas y con una libertad creativa y artística muy interesante, muy útil, y a la vez ha servido de refugio o de abrigo para gente que simplemente se ríe en la cara de la peña y bueno, y la peña se desentiende porque al final es tanta ambigüedad, pues no se puede comprender y pasa lo que pasa. La estructura de Pedro Páramo es muy interesante y recomiendo analizarla en profundidad una vez terminado el libro. En la edición de cátedra tienes esquemas, tienes apéndices, tienes de todo para comprenderla bien. Mm, Y el carácter fragmentario que tiene, a ver, funciona como un reloj en este caso y es una buena muestra de cómo hacerlo bien. Por eso también creo que a la gente que le guste escribir, le guste leer, es un libro muy recomendable porque permite ver cómo hacer bien estos ejercicios de estilos, cómo se pueden trabajar y no cómo utilizarlos como una simple excusa de no, pues yo hago lo que me da la gana porque como vale, pues vale todo y ya, ¿no? Esto ya hoy en día yo creo que ya no. Cuando ha pasado tanto tiempo, el vale todo este no es tan gracioso, ¿no? En el momento en el cual vas a la contra de unas ideas fijas o muy modernistas en el sentido de modernismo de la palabra, pues sí, pero luego 100 años después no. Entonces esto permite que en el caso de Pedro Páramo la narración se centre en momentos esenciales y que prescindamos de las historias secundarias, ¿no? Por eso borró tantas cosas y se nota, ¿no? Eso está, ese destilado está. Se ofrecen muchas perspectivas que le añaden una dosis de complejidad a un mismo tema, porque nunca vemos las cosas desde un mismo punto, los narradores o el punto de vista salta de una manera muy sutil, de una primera persona aparente a una tercera que va flotando y que luego se convierte en una conversación que no sabemos qué está sucediendo con otro personaje que no hemos visto. O sea, hay una serie de juegos muy fluidos que de verdad que son una preciosidad. Una vez los sabes y te das cuenta, es como, oh, guau, es que un genio, cabrón. Vale. Y esto sirve para demostrar cómo es un arma de doble filo, porque cuando este tipo de carácter fragmentario, de técnicas que englobamos en el postmodernismo literario, se utilizan mal o de una forma infantil o un poco sucia, ¿no? Que es lo que hacen muchísimos autores a día de hoy todavía, que es que cogen esto y yo quiero ser escritor, pues bueno, como me cojo aquí, que esto ya he visto que se ha hecho, hago y pues me lo van a colar. Y la peña se lo traga, que es lo más heavy. Por eso siempre reivindico más la responsabilidad del lector, de la observadora, de quien está detrás, que no que quien hace, porque al final quien hace, mientras venga una empresa, pague y se venda, pues funciona, ¿no? Ese es el mundo que vivimos hoy, en el mundo cultural. Y así nos hemos comido de truños en forma de obra de arte o de obra literaria que flipas, pero bueno. Este no es el caso de Rulfo y por eso lo comentamos. Al final la ambigüedad de la novela posmoderna es tanto una característica muy positiva como una maldición cochina que todavía arrastramos a día de hoy. Y sepan, el posmodernismo, por favor, está muerto. Muerto. Si quieren hablar de algo, metamodernismo, que junta un poco el modernismo con el posmodernismo. Y siempre desde la visión de Joseph Ananda Storm. No confundan con otros porque es que cada uno en el metamodernismo se ha puesto la palabra de moda, pero el único que de verdad lo trata bien es Joseph Ananda Storm. El libro publicado por la Universidad de Chicago que no me dejaron traducir. Hijos de fruta. Vale, y para cerrar vamos a comentar brevemente el simbolismo de Pedro Páramo, de esta historia. Esto es algo que desde mi punto de vista, como ya sabréis, no me gusta ni en el arte, no me gusta en la literatura, pero que bueno, hay gente que le hace gracia, que quizá le interesa y como pues tengo la información aquí, la soltamos un poquito y que cada uno pues bueno, que haga con ella lo que quiera. Existen múltiples interpretaciones de Pedro Páramo y posiblemente ninguna sea acertada. Esto es la gracia, ¿no? Esto es la gracia de las grandes novelas, que la gente después empieza a inventar historias alrededor y se convierte pues eso, una especie de mundo enriquecido con proteínas, ¿no? Porque al final le da de comer a muchísima gente con el culo cuadrado en sus sillas durante generaciones y generaciones y por eso se hace una gran obra maestra. Pero bueno, la primera sería la búsqueda de una identidad personal, en este caso de Juan Preciado, que es el que va a buscar a su padre Pedro Páramo, como hemos comentado, a través del reencuentro con el lugar de origen. Esto es la búsqueda del símbolo de trascendencia si atendemos a las teorías de Carl Jung, el psicoanalista.
Por otra parte, si nos atenemos a las 4 etapas de Mircea Eliade, que fue un escritor especializado en el tema de las interpretaciones y esto, que es bastante recomendable también, bueno, creo que es el más conocido. En su libro del Eterno Retorno, ¿no? Pues divide estas 4 etapas y vemos que en la novela de Pedro Páramo aparecen las 3 primeras, pero no la última. Las 3 primeras serían el paraíso primordial, la disolución progresiva y la destrucción completa o inminente, pero la última, la regeneración, no aparece. Y es que Rulfo era un nihilista o un troll de mucho cuidado, y eso al final es curioso porque lo ha vuelto a traer a la temática o al pulso temporal más actual, seguramente sin querer desde mi punto de vista, ¿no? Y es que Rulfo mata a todo el mundo, o sea, o la muerte lo acompaña en todas partes, está muy presente tanto en su vida personal como en sus relatos y sus novelas. Y es que para mí eso lo mantiene muy vigente. Y de nuevo, te remito, si te interesa este tema, en Elden Ring, hacia el minuto 30 y pico, 40, yo creo que en el vídeo de Elden Ring lo comento mucho mejor que aquí. Recordad que no es un análisis para gamers, sino que es un análisis hecho para peña que le gusta la cultura y que además le puede gustar el videojuego o no, igual que a lo mejor ves este vídeo y no te has leído a Pedro Páramo y no pasa nada, seguro que algo te llevas. Es que ¿en qué otro canal vas a ver una conexión de Juan Rulfo y Elden Ring? No. Y por cierto, recomiendo también, o sea, es que aquí no me cabe todo porque ya siempre quiero hacer vídeos de 20 minutos para que se muevan más, para que lo escuche la peña y acabo haciendo de 3 horas. La biografía de Rulfo es una tragedia griega en toda regla, llena de muertos, más muertos de forma violenta, revoluciones de por medio, ruinas familiares, depresión, trabajos que no sé, mitificación luego del propio personaje a través de otras nuevas generaciones, no sé, tiene todos los ingredientes necesarios para una buena mitología, una buena figura romántica mitológica, esas que les molan a la peña. Y que si te da pereza investigar, que para mí sería lo suyo, ¿no? Que te vayas ahí metiendo el dedillo. Existe un podcast de la editorial Blackie Books, que es una editorial que me cae mal, pero que bueno, hace cosas bien, pues, hay que reconocer las cosas cuando están bien, como robar a Vonnegut Anagrama, pues, y cagarle en la portada porque es horrible. Vale, bueno, tiene un podcast donde mitifican y hacen relatos románticos sobre escritores malditos, ¿no? Entonces, van de que no, de que lo están haciendo como muy desde un punto de vista neutro, te cuento la historia, pero en el fondo están haciendo una visión puramente romántica de los autores, pero que está muy bien. Si sabes ver las cosas de forma objetiva y no te dejas ahí embelesar, está muy bien. Es un podcast hecho por una empresa y al final tiene un tono correcto y blanco, con marcados intereses muy de vez en cuando que se ven ahí que barren para casa. Es normal, ellos no son tontos, lo hacen para ganar pasta al final. Y tiene una muy buena producción, y Javier Peña, que es el escritor, que es el que dirige el programa o que lo lleva, que lo conduce, hace una labor impecable desde mi punto de vista, y no sé si él escribe los guiones, pero en caso de ser así, pues chapó, porque está muy bien guionizado, muy bien, que está muy bien. Que bueno, que si te gusta la literatura y no lo conocías, lo recomiendo mucho. Y bueno, y por último, la última interpretación sería la búsqueda del padre, que esta es evidente, y el paraíso perdido, pero de entendidos dentro de la tradición judeocristiana. En esto, a ver, este ya es rollo paja de la peña académica, porque es que esto se lo puedes aplicar a casi cualquier obra que esté escrita en un contexto cristiano. Pero bueno, en cualquier caso, aquí se me ha ocurrido que una buena lectura para este tema, si te interesa, es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Este libro es muy famoso porque inspiró a George Lucas y su saga Star Wars con el famoso ciclo del héroe, y que se ha visto en, yo que sé, todas las pelis que ves, los bestsellers, todas las historias, se lo maman. Pero debo decir que yo creo que aquí la peña ve el esquema en internet, porque es que el libro, eso es una minúscula parte. El libro no va de eso. O sea, el libro, el arquetipo del héroe, que es una parte al final, la segunda parte que lo va trabajando, y hay pero no va de esto. El libro es un libro de psicoanálisis de la mitología occidental, en el tono de la filosofía más continental de la época, y que no es una lectura en plan de esta de sencilla de voy a pasar aquí, no voy a leer el arte de la guerra de Chinchú para ser ejecutivo agresivo. No. Por eso es una lectura que es muy interesante y que recomiendo, pero que tiene su qué. Bueno, y ahora sí, vámonos al Rulfo artista, al Rulfo fotógrafo, al Rulfo cineasta, que es otro de los temas que quería comentar aquí, que en un principio era la idea del vídeo, de hacer el debate de la especialización, de cómo se encasillan a los artistas en una cosa sola o en otra y se aparta de una o de otra, pero me voy cansando a medida que he hecho, porque me he puesto a hablar de lo otro, y bueno, entonces lo
lo trataré, pero bueno, hay cosas que quizás las dejo para otro vídeo porque luego editar vídeos de 1 hora entera con todo se me hace muy pesado y luego igualmente no los ve nadie, pues entonces... no me quejo. La mezcla de habla popular junto a un lenguaje poético digno de la literatura más elevada es una seña de identidad del estilo de este autor, tanto en su obra visual como en la escrita. Eso es una característica muy típica del posmodernismo, de nuevo el posmodernismo artístico, pero no olvidemos que en Rulfo no es un cliché como lo puede ser ahora. En su tiempo era algo único o algo mucho más original de lo que es hoy en día normal. Esto es algo muy normal, tan manido que es un lugar común. Mezclar alta con baja cultura. Eso no tiene mayor misterio. Rulfo conoció el éxito en vida, se convirtió en un autor de culto, mitificado y adorado por las nuevas estrellas del boom, que éstas sí que gozaban de la fama y del éxito y de las entrevistas y de los mamoneos y de ir para aquí, ir para allá. Y esto es un contraste generacional o personal quizá, porque al final Rulfo es muy independiente como figura, y es uno de los temas más interesantes, esa figura del artista versus el escritor, ¿no? El escritor, en este caso, en esta metáfora, sería aquella persona que está dispuesta a participar y a penetrar en esos mundillos culturales, ya sea del arte o de la literatura, donde hay una serie de relaciones sociales, de intereses, de pasacalles, de una serie de cosas que te hacen ser escritor y que te hacen que tu obra pueda divulgarse mejor, con determinadas ideas, determinadas posiciones, ¿no? Y luego está la visión que digo yo más del artista, que el trabajo principal no es ese tipo de relaciones y tu obra queda en un segundo plano porque necesitas mucho tiempo de dedicación y tesón para involucrarte en esos mundillos, porque son asquerosos, son cloacas de ratas y cucarachas, literalmente, pero es donde está el posible éxito más fácil. Luego, claro, esa visión del artista que diría yo no es que sea más puro, simplemente es que no participan tanto de esos mamoneos, sino que prefieren seguir esa especie de curiosidad o de carácter creativo continuo más apartado de ese aspecto más social o más económico de interés. Esto no hay que confundir, no es unos buenos, otros malos. Los dos quieren lo mismo. Quieren ser reconocidos, quieren ser leídos o vistos mundialmente dentro de sus culturas y más allá, traducidos, ¿vale? O sea que el fin es el mismo, aquí no hay buenos y malos, pero las intenciones, las formas y los resultados difieren mucho en ambos casos, ¿no? Entonces aquí ya pues cada uno puede ver lo que le da la gana. Yo evidentemente, pues como habréis notado, prefiero la parte que considero más la figura del artista. Esa figura del artista tiene una libertad porque y la vemos en Rulfo, no se ata, no se esclaviza. En el momento en el cual él ve la presión de mierda, que lo he petado aquí con esta novela, ahora esperan cosas de mí, pues saca una butifarra con el dedo y se va a hacer fotos porque no quiere soportar aquella presión o porque ya se ha cansado de hacer aquello, no sé, por lo que sea. El caso es que es una rara avis dentro de los mundillos donde se suele priorizar lo otro, porque esa gente suele quedar apartada y no suele pues vender o ser tan vista, no sé. Bueno, esto es un tema muy interesante y yo igualmente, como me gusta mucho friquear, os iré trayendo artistas de culto más escondidos de este tipo, tanto de libros como de pintores y de pintoras, etcétera. Pero bueno, este tema que me interesa mucho lo voy a tratar en un vídeo más en profundidad para no alargar este. Y vamos un momento a la especialización de las artes, ¿no? El Rulfo fotógrafo. Bien, al mismo tiempo que sucedía la génesis de Pedro Páramo y del Llano en Llamas, Rulfo es fotógrafo. Lo es durante toda su vida. Y lo es, y es muy bueno. O sea, realmente sus fotografías... Porque al final la fotografía tiene algo curioso, que es que tiene un carácter también más aleatorio en cuanto a su visibilidad que el texto, porque la fotografía existen muchas y la gente las puede consumir al momento, entonces es como más complicado y uno de los mejores ejemplos de este tipo de autores es Saul Leiter, que me encanta. Buah, no, me voy a ir. Volvemos. Bueno, Rulfo es fotógrafo también. Vale. Y se lo toma de la misma manera que la escritura. No tiene un interés, como hemos hablado, en medrar significativamente en esos mundillos, sino que él evidentemente querrá ser leído, tendrá sus ambiciones internas, pero no le interesa tener que pagar el precio con el diablo, el pacto con el diablo que llamo yo. Esto son decisiones que cada uno toma, el mundo es el que es, y si te apetece ser conocido o que te lean, pues a veces hay que mamar un poquito, ¿no? Algunos maman más que otros. Entonces, sus obras visuales completan las escritas y las escritas completan la obra visual.
Tu interés por el cine al final de su vida también es muy notable, pero yo lo reduzco más a la fotografía aquí a la escritura porque al final, yo qué sé, pues la faceta del cine que le interesaba a él está muy unida a esa parte más fotográfica y literaria, que al final es una conjunción de las dos. Entonces, las personas que creamos cosas siempre necesitamos llenar el mundo de mierdecitas, como si tuvieses un síndrome de Diógenes mental, ¿vale? Entonces, que va en la cabeza contigo. En palabras de Rulfo, no había escrito una sola página, pero me estaba dando vueltas en la cabeza. El párrafo es más largo, pero se refiere a cuando estaba escribiendo Pedro Páramo. Esto es un lugar común en todos los artistas. El trabajo mental es continuo, es obsesivo y a veces llega a lo enfermizo. Esto puede parecer una idea romántica, pero no, tiene una parte de realidad. Te carcome la mente, como cualquier idea que puedas tener, aunque no te dediques al arte, esto pasa en la mente humana, y te carcome hasta que una vez han destruido todas las neuronas que albergan esa idea o ese sentimiento y estás exhausto, ¿no? Y es expresado o no y te lo comes y estás frustrado, pues el virus pasa a otra cosa, a otro lugar y que debe ser devorado también. Ese tipo de mentalidad, ¿no? Es un poco la que movía a Rulfo. Y la curiosidad es que el combustible de ese virus y la forma de aceptar y gestionar esa enfermedad, ¿no? Es la que condiciona tu creatividad. Depende de cómo tú gestiones aquello, pues harás las cosas de una manera o de otra. Cuando Rulfo, un autor que corregía obsesivamente en busca de una perfección estilística que vemos en Pedro Páramo en cada página, se vio presionado por el público, porque recordemos que no tiene un éxito en plan que no es Ken Follett, ¿vale? Pero claro, a nivel de prestigio cultural y generacional, la influencia que tiene en ese boom latinoamericano lo pone en una situación de, pues bastante de privilegio literario, es la que todo el mundo desearía, ¿no? Que se dedique a estas cosas. Entonces sí que tiene un reconocimiento. Entonces en ese momento acaba refugiándose de nuevo en la fotografía, porque en ese campo nadie espera de él nada. Como fotógrafo nadie lo tiene en consideración y de hecho es hasta que casi la palma no se conoce esa faceta suya prácticamente. Entonces es el dilema del creador, que quiere sentarse junto a los dioses de la eternidad, del Olimpo creativo y que te reconozcan y ser eterno, porque la eternidad siempre está, esa búsqueda de eternidad está detrás de todo creador o creadora. Pero al mismo tiempo no quiere ser juzgado o esperado por nadie, porque la libertad creativa que te da el silencio muchas veces o el anonimato es única. Entonces, esa espera y esperanza a hacer las cosas sabiendo que te está esperando en un escenario pues 100.000 personas atentas a ver qué coño vas a hacer, pues no es lo mismo que hacerlas desde una oficina olvidada donde solo tus anhelos te acompañas, ¿no? Que hay que recordar que lo de la oficina lo digo porque lo enchufó un tío ahí de funcionario y él pasó mucha vida de oficinista, a la par que escribía. Un hacker del sistema, ¿eh? Entonces, existe un quiebre de paradójico en este asunto, ¿no? Porque al final a Rulfo le salió bien, ¿no? Porque cuando hablamos de eternidad la gente al final muchas veces se acuerda solo de un libro, ¿no? Entonces la gente, pero este que es importante, ¿por qué? Por este libro, vale, y se leen ese libro y pasan a otras cosas o a otras lecturas porque el tiempo es limitado y leer un libro consume mucho tiempo, por eso la peña también hoy en día escoge otras cosas, pero no es que sea más tonta, vale. Y aquí entra el tema de la especialización de las artes, ¿no? Como en todo, en la literatura o en el arte, que en ocasiones son lo mismo, ya he explicado un poco mi visión, cuantas más cosas sabes y más cosas eres capaz de juntar, más las vas a disfrutar, más vas a disfrutar las artes o la cultura. Y esto parece un tópico, un lugar común, pero la peña no se lo aplica y fruto de ello es el academicismo imperante de gente que se dedica a estudiar en 1000 años, 1000 cosas muy en profundidad y que luego solo saben un garbancito de todo lo demás y por mucho que sepan de una cosa, son personas absolutamente ignorantes porque no han vivido y las novelas suceden en el mundo de fuera. La gente no quiere escribir dentro de una silla de una facultad, quiere escribir del mundo externo y para eso hay que llorar, hay que consumir cosas, hay que romperse la cabeza, hay que hacer que vivir, hay que sufrir, hay que llorar, hay que ver la muerte. Por eso también muchas veces la gente que escribe demasiado joven genera libros que con el tiempo les falta chicha porque falta experiencia vital y por eso la poesía es tan adolescente y tan juvenil. Bueno, pero esto sería, otra vez me voy a leer de tema. Vale, cuantas más cosas sepas conectar, mejor. Esto sucede en todos los ámbitos, no es algo snob de la cultura que te hace, no, en el fútbol también. Si tú vas y conoces la regla del fuera de juego y cómo se menea un extremo, yo qué sé, por decir algo, pues vas a disfrutarlo mejor o lo vas a disfrutar directamente que si no tienes ni idea de nada, ¿no? Pues esto es lógico. Entonces, la capacidad de conectar hilos, de entrelazar ideas, es la verdadera esencia de toda cultura.
y el carácter especializado, en el que al final hemos sometido a las artes desde hace mucho tiempo y que con los algoritmos y los filtros burbuja se ha visto pues reforzada esta idea, es una cuchillada sangrienta en toda su esencia, es una capada pero de primer nivel. La calidad de la obra visual de Rulfo es indiscutible. Aquí no voy a perder el tiempo, porque puedes mirar las imágenes, si has leído su obra verás que se estimulan, que crecen como geranios al sol, que esto es maravilloso, poder tener un artista que toca más palos, porque lo único que hace es más grande aquello que te deja, más inspirador, más evocador y de su propia mano. Y este carácter poliédrico del propio artista, que no está limitado y enjaulado en una sola cosa, hace que su obra cada vez necesite menos de las garrapatas del sistema, de esos historiadores del arte que son como vampiros que tienen que ir ahí a chupar y beneficiarse y decidir que sí y que no, y que otra gente pues que se dedica a decirte cómo tienes que ver las cosas, ¿no? Cuanto más completa es la obra o más libre en el sentido artístico de tocar varios palos de una manera estética, menos necesitas el resto de la peña, porque mejor se entiende para la persona que lo consume, incluso sin necesidad de tener tantos conocimientos, simplemente con una capacidad de conectar, de ver esos hilos que se conectan y ir a buscar y meter la nariz por ahí a ver qué pasa. No hace falta a veces que te lo expliquen. Yo te lo digo, si aquí ves las imágenes de Rulfo y te has leído la novela o yo qué sé, te la has empezado a leer, empiezas a conectar aquello, verás que se enriquece y que cada vez necesitas menos que te cuenten cosas, porque se empieza a entender mucho mejor. Pero bueno, esto es quizás una idea un poco abstracta, pero yo creo que se entiende. Al final, lo que vengo a decir aquí es que la limitación de la hiperespecialización solo beneficia a la industria cultural, y a una industria cultural regida por el Big Data y por un consumo que está canalizado a través de redes sociales y de casillas y celdas donde está todo muy marcado, ¿no? Porque esto le iba muy bien a la ciencia, que al final ese lo utiliza como un religo civilizatorio, pero que también encierra a las obras al aplicarlo a las artes y las encarcela para su estudio como si fuese un laboratorio con animales enjaulados. Esto no funciona en las humanidades, no funciona. Quizá en la ciencia, y yo creo que cada vez con el tiempo pues pasará menos, pero ha funcionado durante un tiempo, pero yo creo que a día de hoy esto... Al final vivimos en una época donde las personas tenemos un acceso a tantísima información, tanto visual como escrita, que nos ciega, nos satura. La especialización tiene menos sentido que nunca, al menos desde el punto de vista creativo o como espectador o espectadora. Es decir, al consumidor se le presupone eso, un cuerpo vacío, manipulable, cuyo fin último es comprar un objeto que cree tener necesidad de obtener, porque no es un observador, es un consumidor, y así se trata a la persona que está detrás de una pantalla. De modo que el incorporar 1000 categorías cerradas y específicas que le permitan escoger, entre comillas, en libertad su futura compra, pues es una maravilla de la ciencia del comportamiento que ya hemos explicado también en otros vídeos y que al final pues funciona muy bien para ese sistema. Pero desde un punto de vista más humanista o más cultural no tiene sentido, no tiene gracia. La gracia de la cultura en sí es la capacidad de conectar en 1000 millones de cosas y enseñártelas de forma estética o de una forma, pues eso, que sí, estética es la palabra, en el sentido filosófico de la palabra, quiero decir. Y esto al final es como a quien le gustan las bicis y el deporte de montaña, por poner un cliché, ¿no? Pues no se le va a enseñar nada que no tenga que ver con eso. A quienes leen libros o que se interpreta que han comprado más de 3 libros al mes en una página web o algo, pues de repente se les bombardea con booktokers y cultubers, instagramers de reseñas, novedades a tutiplén de las casas editoriales que salen 2500 cada puta hora, y al final no hay tantas que no hay vida humana capaz de leer todos los libros a los que le has dado like en un solo día. Esto es como el punto final, ¿no? Y de repente esa gente que está metida dentro del mundo de consumo literario no ve nada más. De repente encuentras gente que es absolutamente ignorante en otros campos como pueden ser el arte o la filosofía, y son gente que se supone que leen todo el día. Por eso también tenéis que saber que el tópico de leer libros te hace más listo es una de las mayores patrañas que yo he visto nunca. No te hace más inteligente leer libros, no. Al final la conclusión es que las artes necesitan una pluralidad, la exigen para poder desarrollarse. Y todo el sistema actual pone trabas a ello.
¿no? Luego se puede, si tú coges y rompes esas barreritas con muchísimo esfuerzo cerebral, pues las vas buceando y te puedes llegar a beneficiar de esa cantidad de información que tienes a mano y que hay que saber sortear y bucear, porque es que son como petardos que te van estallando en la cara. O sea, al final es como una cervecita, está muy bien, con los colegas ahí riéndote, pero 20 te dejan cao y no te acuerdas de nada y estás borracho y tienes resaca. Por eso creo que en Rulfo o en otros artistas de este tipo, y al final es una cosa que a mí me interesa mucho porque la incorporo dentro de mi propia obra, y yo ya he dicho muchas veces que este canal no lo tengo para enseñar a la gente nada ni para divulgar ideas, sino para compartir cosas de un punto de vista muy personal. Para mí forma parte de una obra artística también, pero no pretenciosa, sino en cuanto a que yo me dedico a este tipo de cosas y puedo decirlo así. Entonces la fotografía, el cine, la literatura deben ser vistos como una misma cosa o bajo un mismo paraguas, ¿no? Luego pues sí, pues cada cosa tiene su intríngulis ahí que puedes sacarle más, depende de tus intereses, pero se tienen que ver desde el mismo punto de vista. Esto es algo que en la cultura contemporánea no se suele hacer. O sea, insisto, y es que en las propias artes, alguien que consume fotografía o que se dedica a la fotografía, vive rodeada de estímulos de fotografía, 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 y no se entera de otras cosas. Y esto lo veo en compañeros y compañeras que yo flipo, porque ya es la comodidad que te da el propio algoritmo de las propias aplicaciones de redes sociales, que todos funcionan igual al final, que te ponen ahí como las orejeras del burro y tienes que ser tú quien vaya a buscar. Y claro, ¿qué buscas? Pues ante tanta información te quedas ahí en un hiperloop, no en un bucle constante. Y esto es que pues, y aquí se ve, ¿no? O sea, ves un canal especializado en cine, en un tipo concreto de películas, y esa persona está condenada a trabajar ese tipo de, porque si no tiene visualizaciones, si no funciona el canal, luego es una bola de nieve, ¿no? De la cual al final quien sale beneficiado es la gran plataforma. Y si yo de repente pues hoy me he levantado triste, ¿no? Y quiero ver una película de tristeza, pues entonces me tengo que ir a buscar un canal donde alguien habla de películas tristes. Y esta lógica pues responde al final únicamente al consumo. Y esto pues qué persona que va a aguantar 5 o 6 años así, al final lo que está haciendo es publicidad, no está haciendo contenido cultural. Que eso es una idea que también digo siempre, ¿no? Publicidad y arte a día de hoy son inseparables, y la historia del arte la va a tener que estudiar así. Va a tener que estudiar la publicidad como arte. Como arte de nuestro tiempo, me refiero. Entonces vemos que no existe ningún factor sorpresa, nada que pueda llevarte a otro lugar, ¿no? de imprevisto. Es decir, sí que existe, pero ese factor sorpresa se lo hemos delegado al algoritmo que gestiona la función de exploración en la página que estés. Si estás aquí en YouTube, o si estás en el Spotify, o si estás en el Instagram, hay páginas de exploraciones que te dicen, ¿no? que te van a dar esa dosis de sorpresa. ¿Pero crees que es una sorpresa de verdad? No. Una sorpresa te la puedo llegar a dar yo aquí, o otra compañera que esté haciendo otra cosa, otra persona que esté creando, porque es una sorpresa que tú no esperabas al interactuar con una persona. El algoritmo, evidentemente, claro, yo no te quiero comprar, no que me compres a mí nada. El algoritmo sí. Entonces eso no es una sorpresa no bien intencionada, es una manipulación directamente, ¿no? Entonces, ahí esto es una consecuencia o algo contra lo que yo trato de trabajar o ir a la contra, porque es que la propia obra, lo que hago yo, lo veo, que es que yo cuando en determinados sitios trato un tema, la gente que ya empieza a seguir aquello espera que se repita aquello constantemente, y ahora que te vas a otro lado, intentas interconectar dos cosas, es como no. Yo veo los cuadros cuando me rulan en un Instagram en un cuadradito chiquitito de 3 centímetros por 3 en un segundo. Luego lo otro me da igual. Entonces quiero el siguiente, es una especie de bulimia, ¿no? Que lo que hace es que se consume en función a la espera de encontrarse a ver qué, a ver qué, pero tú no estás mirando nada al final. Y digo, tal, la persona que ve como yo mismo, o sea, aquí todo el mundo caemos en, o sea, eso está, lo explico en uno de los vídeos que tengo aquí, como las ciencias del comportamiento y el conductismo, pues somos palomitas de Skinner. Y el consumo tiene algo, a diferencia de la observación, que es que esa promesa de a ver qué nueva imagen me va a venir en plan esquizo está muy controlada. Está muy controlada y desata todo ese sistema hormonal, pero de una forma que no es natural, sino que es precisamente eso, controlada. Entonces lo que acabamos buscando en el consumo, a diferencia de la observación, es una especie de seguridad, de comodidad y de lugar donde nos sintamos, pues eso, adormecidos, como en una camita bien acolchados, donde nos sentamos bien, seguritos. Y esto lo que acaba haciendo es que esa aparente sorpresa de repente es algo que al final sí que conoces, o que al final vas yendo camino hacia allí porque te están conduciendo. De ahí viene la palabra conductismo.
porque está hecho con reclamos muy seductores, bien articulados, bien estudiados, y todo está basado en un engaño. Y a eso sí que le va bien la especialización. Y en la obra de Rulfo lo vemos, porque al final es como Rulfo, escritor, barra separado, dividido por dos universos paralelos y un muro, ¿no? Ahí. Rulfo, fotógrafo. Y así se vende su obra dentro de la propia editorial RM, que es una editorial que me flipa, a nivel artístico es de lo mejor que mueve, que ha trabajado las obras de Rulfo. Yo tengo la de Cátedra y tengo la edición que hicieron ellos, de toda su obra completa, preciosa, y aparte separan el Rulfo fotógrafo en otro libro, ¿no? Y en general el mundo cultural lo ve así, es muy difícil verlo como aunado en una sola figura, esto es muy complicado y sería algo que sería pues para mí ideal. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante hoy, bueno, ya he hablado, vosotros no habláis, porque esto parece muy oral, así diálogo, pero al final es algo unidireccional. Pero bueno, es equivalente a leer, también. O sea, si te interesan estos temas, yo creo que cuando escuchas un audio de este tipo, ya sea como sea, ¿no? Cuando lo escuchas, tiene ese carácter de haber leído un libro, no hay ninguna diferencia. Por eso digo que lo de la lectura al final es un tema de estilo, como quien dice, el tema de la literatura contemporánea. Y al final esto lo he basado también en un texto que me trabajo antes y porque me gusta escribir también, y luego pues digo, pues que no lo va a leer nadie, pues lo hago en forma de vídeo, ¿sabes? O sea, que también es una solución. Porque las ideas se están compartiendo igual y de hecho pues a veces tienes feedback y se agradece bastante. Por eso os digo que también, que siempre que queráis comentar o algo, a mí me flipa poder generar debates con esto y bueno, pues lo típico, darle like para que se muevan los algoritmos, porque es eso, pues si al final las personas que nos gustan este tipo de contenidos no movemos un poco, no manipulamos el algoritmo, pues al final lo que hace es eso, pues compartir vídeos de 12 minutos de payasitos de la tele por ahí, que luego engañan a la peña. Ya sabéis que. Y bueno, me estoy despidiendo, no sé si lo he dicho, pero me estoy despidiendo. Siempre al final del vídeo hago un poco de charreta. Y eso, el último vídeo que hice fue el de Elden Ring de videojuegos, lo he citado 3 veces aquí, es una indirecta bastante directa. Este es de literatura. Es un podcast o un vídeo o lo que sea muy literario, a veces lo hago así porque me es mucho más sencillo para mí, para mi ordenador, que tiene una memoria ínfima, soportarlo, porque si le meto vídeo y duran 1 hora, pues aquello tarda 3500 siglos en salir del PC y a fragmentos y cachos y todo, bueno. Y luego tenía pendiente el del Instagram, generación Instagram, pero este también es el típico que me tengo que currar el texto y bueno, también tenía pensado hacer alguno de artistas y en general que bueno, yo a la gente que esté aquí, que escucha este, no sé si sois gente asidua que os recomienda ya el algoritmo del YouTube o si lo acabáis de descubrir, pero bueno, en general espero que os gusten este tipo de temas, de cómo se tratan aquí. Al final estoy empezando a aceptar que para hacer cualquier tipo de tratamiento así más profundidad, pero tampoco si es una chapa, pues siempre no puede durar 15-20 minutos, es imposible. Y que bueno, yo siempre me mola ver estas cosas o escuchar este tipo de audios o conferencias haciendo algo, porque una cosa que se pierde cuando estás delante de la pantalla así es pues el recurso mnemotécnico de, yo qué sé, pues cuando estás en un aula o estás en un lugar o tienes recuerdos asociados a lo que haces y se te quedan mejor las ideas o te guarda eso, porque al final pasa como con las novelas, tú una vez pasa el tiempo recuerdas muy pocas cosas del libro, recuerdas una esencia, recuerdas algo que es una especie de carácter, ¿no? Como no recuerdas todo lo que se ha tratado ahí, por eso siempre tenemos que recurrir otra vez a los libros subrayados y volver a repetir temas, porque o esto mismo, yo ahora, pues aquí te puedo hablar, ahora me siento a un café y te hablo de Pedro Páramo, pues vamos, como Dios, y de aquí 3 meses no me acuerdo de nada, vamos, me acordaré de las 4 cosas. Y eso que esta es la segunda o la tercera vez que me lo leo, además me acuerdo la primera vez que leí este libro, tenía unos 22 y 3 años, y yo no sé cómo lo leí, creo que lo leí todo fumado, porque es que, literal, no sé por qué no me acordaba ni ninguna de estas capas, lo disfruté porque tiene momentos poéticos muy bonitos, que son evidentes, pero vamos, yo creo que la mitad de cosas me las iban leyéndose eso que está el piloto automático ahí, porque realmente es una lectura que una vez hecha bien, con ganas, se disfruta y se entiende muchísimo mejor. Y estos libros también me encantan, que te pongan ahí contra las cuerdas. Luego hay libros pues más ligeritos, ¿no? Pero bueno,
Eso, me gusta mucho hablar de literatura, sinceramente, o sea que espero que os mole este vídeo, de vosotros también, y que, bueno, pues igualmente haré más, luego si no los ve, pues... Y tengo pensado hacer un directo pronto, ahora que ya hay más de 2000 personas por aquí, o que en teoría están, no sé cómo funcionan, pero claro, veía absurdo pues ponerme aquí una hora a hacer el payaso con una persona que probablemente sean mis dos colegas trolls, que luego tengo un colega que es Lautaro Bolaño, con quien quiero colaborar para hacer algunos vídeos sobre videojuegos porque él está muy metido y me puede ayudar bastante y yo juego de una forma más, entre comillas, específica, pues como juegos como el Elden, eh, juegos como, yo que sé, pues me gusta mucho el Age of Empires, en su momento le di bastante, o eso como el Disco Elysium, ¿no? De que juegos muy específicos que les puedo extraer algo ahí, ¿no? Porque también consumo mucho tiempo, también he tenido época de niño rata FIFA, esto es triste pero hay que admitirlo, y en general pues eso también, pues no sé, que es un tema muy interesante, ya lo explicaba en el del Elden Ring, que es al final es una faceta cultural y con el tiempo os la vais a comer todos, todo el mundo se la va a tener que comer porque el videojuego va a estar estudiado, como igual que estudia la peña del cine, y va a estar ahí, esto hay que aceptarlo ya, entonces bueno, cuanto antes os metáis, mejor os podréis adaptar al mundo futuro, a no ser de que haya un apocalipsis extraño. Bueno, yo creo que ya está. Y nada, eso, espero leeros, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.